Buenos días a todos, estamos con un nuevo episodio del podcast de AJ. En este caso tenemos el inmenso placer de estar con Eduardo Trigo. Muchos le conoceréis, abogado, escritor, haces de todo, Eduardo, entonces no sé muy bien cómo presentarte. Actualmente trabajas con nosotros en el Departamento de Litigación de Ayala Jiménez y bueno, nos gustaría conocerte un poco más en esta charla, así que muchas gracias por venir. Pues nada, muchas gracias a vosotros, un placer de charlar un rato y abierto a lo que me queráis preguntar. Otra cosa es que sepa contestar. Bueno, Eduardo, vamos a empezar un poco porque yo creo que aquí la gente que nos ve es gente que se dedica también al sector del derecho, ¿no? Entonces, ¿quién mejor que una persona que ha estado tantos años en un despacho tan relevante como Uría Menéndez y que ahora está en otro rol, en un despacho más boutique, ejerciendo la litigación, para que nos cuente un poco su experiencia vital? Entonces, Eduardo, cuéntanos, ¿cuándo te aparece la vocación de dedicarte al derecho y a la litigación en particular? Bueno, la vocación por la abogacía, esto fue impuesta por razones alimenticias, porque yo realmente yo estudié ciencias biológicas, pero mi señor padre me dijo que había que hacer algo productivo, ¿no? Aparte de estudiar a los delfines y esas cosas, y a los monos. Entonces fue por mandato imperativo. Bueno, hice la carrera de Derecho al mismo tiempo que la otra, la que me gustaba, esta no me gustaba nada. Y luego me dediqué a hacer oposiciones, primero al cuerpo jurídico militar y luego a judicatura, donde entré por el cuarto turno de aquella época, que no recuerdo cómo se llamaba, y donde estuve unos cuantos años ejerciendo en un juzgado mixto, que era entonces de primera instancia e instrucción. Mixto de verdad. Era mixto de verdad, es decir, se hacía civil, se hacía penal, se pasaba la mopa y se hacía de todo, porque los medios eran muy escasos. Tampoco he visto una enorme evolución, pero desde luego algo ha cambiado. Y luego, posteriormente, pues como tú apuntas, Pablo, pues luego, después de unos años, entré en el año 87 en Uría Menéndez. Creo que he sido el primer socio canterano de esa firma, donde he estado casi 34 años, creo, y bueno, básicamente montando el área de público y procesal, que es como se llama. Y después me prejubilé pronto. Y hoy en día pues estoy encantado de estar en Ayala Jiménez, que para mí no solo es una experiencia motivadora, sino además creo que estoy en el sitio que debo de estar, porque es un ejemplo, que no un milagro, es un ejemplo de bien hacer y de gran proyección. Es una boutique excelente, con magníficos profesionales, mejores amigos, y realmente es una firma a la que le auguro un magnífico recorrido. Oye, Eduardo, has comentado que dentro de tus múltiples, porque al final parece que has vivido varias vidas, en el fondo siempre es impresionante la cantidad de experiencias vitales que atesoras, ¿no? Entonces, ¿nos puedes contar un poco la parte de la oposición militar? ¿Hasta dónde llegaste? ¿En qué punto te diste cuenta de que no era lo tuyo, lo de ser jurídico militar? O sea, ¿alguna anécdota así particularmente llamativa? Sí. Bueno, digamos, es la parte más épica de mi vida, ¿no? ¿Cómo aterricé allí? Pues ¿Aterrizaste literalmente o no? Me sumergí, ahora lo explicaré, más que aterrizaje, porque me orillé a ese lugar básicamente porque tenía un familiar que era un tío directo mío, que era general de caballería, pero creo que jamás vi un caballo, ¿no? Y tampoco sabía lo que era el cuerpo jurídico militar, simplemente acabé la carrera y un día comiendo con él dice:
dice, oye hijo, ¿por qué no te haces jurídico militar? ¿No? Y dije yo, bueno, yo pensé que iba a ir en un caballo con una corneta y haciendo una carga de caballería con un sable. La realidad fue diametralmente distinta, es decir, me tuve que tragar 500 temas y luego hacer unas pruebas físicas absolutamente endemoniadas que consistían en dar muchas vueltas al Hospital Gómez Ulla, ¿no? Y tirarme luego a una piscina helada y correr y saltar y hacer un montón de cosas para las que yo no estaba preparado ni física ni espiritualmente. Hice la oposición, pero después de haberla aprobado, pues resulta que en mitad del último examen, pues parece ser que me interrumpió el presidente del tribunal diciendo que no había pasado las pruebas, los análisis médicos, ¿no? Y que tenía no sé qué cosa en un pulmón y entonces, bueno, pues cogí mi chaqueta y me fui de allí bastante deprimido y esa fue mi experiencia en el terreno bélico, ¿no? Escasa. Afortunadamente luego salí excedente de cupo y entonces pues me compensó la vida. Lo que no me dio lo que me quitó por un lado me lo dio por otra. Igual en el pulmón tenías agua de la piscina, de haber sumergido. Bueno, lo único recuerdo es esa brigada gritándome, diciendo algo así como no quiero tarados físicos, ¿no? Es todo el recuerdo que tengo de la milicia. Ahora no se podría decir esa frase, yo creo, ¿no? No, seguro que no. Bueno, y después de salir empapado y algo abochornado de la experiencia militar, del terreno bélico, entraste en un juzgado mixto de un municipio, ¿no? Entonces, eso también debió ser. Tú dices que la parte militar es la más épica, quizá la del juzgado mixto es todavía más épica. Bueno, eso es difícil de describir lo que yo observé allí. Es decir, aterricé en la España real, ¿no? Que era Navalcarnero, San Martín de Valdeiglesias, toda esa zona de Pinares, ¿no? Y bueno, pues descubrí que el derecho tiene muchas caras, muchos ángulos, ¿no? Y bueno, a mí me tocó probablemente el lado oscuro del derecho, ¿no? Es decir, tan pronto lidiaba con un supuesto homicidio como con una suspensión de pagos. Había gente que me llevaba quesos al juzgado, ¿no? En fin, conocí la cara práctica del Código Civil y del Código Penal. ¿Y alguna anécdota especialmente que te marcara? Bueno, no sé si puedo decirlo. Sí, aquí puedes decir todo. Pues que la fiscal estaba muy buena y me prestaba su coche oficial, que es con el que yo iba a levantar cadáveres. No sé qué es más políticamente incorrecto. Bueno, si decirlo de la fiscal o levantar cadáveres en un coche de alta gama. Pero bueno. ¿Y cabían los cadáveres? No, solo los levantabas. Bueno, los levantaba poco, porque como en alguno de aquellos pueblos no había cámara frigorífica, pues se hacían las autopsias en el cementerio encima de una gran losa de piedra, y la primera vez que asistí a semejante cosa, pues casi me desmayé, porque era en verano, ¿no? Y descubrí que por aquel entonces, ahora habrá evolucionado esto, el maletín del médico forense se parecía bastante al de un ferretero, ¿no? Pero vamos, si me tengo que retractar de algo, me retracto. Como soy católico, el perdón sirve. Estuve unos años, 4 años, con la oposición de judicatura y con el mismo temario que el de jurídico militar. Y bueno, sufrí especialmente porque delante mía siempre iba una chica muy lista, muy preparada, que hoy en día tiene un cargo importante en la judicatura, y siempre que se examinaba ella delante mía, pues claro, ella sacaba una nota fantástica y yo quedaba un poco por debajo detrás, ¿no? Entonces aquella chica me acompañó durante varios años en las Salesas, y guardo un recuerdo confuso sobre esa situación.
Y luego sí, efectivamente, luego entré en Uría. Bueno, éramos muy pocos abogados cuando... ¿Cuántos abogados eres en Uría cuando entraste? Pues yo creo que yo era el número 15, me parece. No recuerdo que hubiese una ley de enjuiciamiento civil, salvo la mía entonces, la que yo llevaba. Bueno, era un despacho que se dedicaba esencialmente al mercantil, ¿no? Todavía no había iniciado una andadura en lo que es el procesal o en los litigios, nada más que, bueno, pues episódicamente. Y bueno, pues me tocó a mí poco comenzar esa singladura. Cosas que recuerdo de los inicios, pues que estábamos en un piso, en la calle Hermosilla, y que había un señor bajito, sin cuello, que me gritaba mucho, que había sido oficial de un juzgado y tenía algún tipo de resentimiento, ¿no? Bueno, yo me sometí a sus dictados, ¿no? Absolutamente, es decir, me entregué y me hacía coser las demandas y las contestaciones con una cuerda y una aguja de hacer calceta, que él llamaba de cuerda floja, y entonces yo me pasaba horas y horas cosiendo, aparte de haciendo las demandas y las contestaciones, y bueno, aprendí mucho, y descubrí cosas que no venían en el temario de oposición, ¿no? Que era lo que hacían allí, ¿no? Y bueno, pues poco a poco fuimos creando allí lo que es bueno, pues un área de litigación, pero echaba de menos la piscina del ejército, porque era más duro lo de vivir. Claro, y estuviste también en Escocia, ¿no? En Reino Unido un tiempo, luego estuviste en Barcelona. Bueno, hice más cosas, es decir, fui a Edimburgo a estudiar, a ver cómo era el sistema anglosajón y aprender algo de inglés. Estuve dirigiendo Uría en Barcelona, durante 5 años, en el año 96, creo que me fui yo, 97, hasta el 2000 o algo así. Y bueno, estuvo muy bien la experiencia, aprendí muchas cosas, no solamente de técnica jurídica, sino bueno, pues de dirigir equipos grandes, y la verdad es que me lo pasé francamente bien. Luego bueno, me robaron en la casa un día. Sí, y entonces durante un mes estuve yendo a trabajar en camiseta, porque la moda de Barcelona es un poco peculiar, usan muchos botones en las chaquetas hasta el cuello, y yo soy más inglés vistiendo, ¿no? Y bueno, me lo pasé bastante bien, pero trabajé como un enano, y luego nada, pues de retorno otra vez a Madrid en el año 2000, creo recordar, y bueno, pues ahí empezamos con muchos líos. Yo creo que empezamos con cosas que entonces no se hacían, como era la litigiosidad en masa, que era una cosa desconocida, introducir lo que es el asesoramiento jurídico a patrimonios familiares, a cuestiones sucesorias de derecho de familia, derecho de distribución. Bueno, áreas que no se tocaban en el despacho, y que, bueno, pues se me ocurrió a mí un día empezar con ellas, y la verdad es que me sirvieron muy bien como bagaje y para tener contacto con la empresa familiar, y este tipo de cosas. ¿Y algún pleito porque claro, pleitos habrás llevado miles, pero algún pleito que recuerdes con especial cariño? Bueno, cariño no es la palabra idónea, ¿no? O sea, no recuerdo ningún pleito por el que haya sentido amor. Se sufre mucho por los pleitos, pero así, exóticos he llevado unos cuantos, ¿no? Pues defendiendo algún gobierno extranjero, con personajes curiosos, con sentencias o arbitrajes que luego jamás pude ejecutar en jurisdicciones extrañas. Recuerdo uno en Libia, ¿no? Que tuve
tuve que ir a Libia y ni siquiera tuve el coraje de entrar en un juzgado, porque iban todos con metralletas, ¿no? En el pleito famoso conocido, pues contra un señor que ya falleció, que era conocido como el Pocero por Puerto Portal. Aquello fue un litigio que salió mucho tiempo en la televisión de una cuantía enorme. Creo que fui, no sé si el primero o el segundo, que se metió en el lío del arbitraje en Uría hace muchísimos años, en pleitos pues, en arbitrajes de grandes compañías cerveceras o alimenticias. Es decir, hay algunos, es decir, nadie creía entonces eso del arbitraje, sonaba extraño, ¿no? Bueno, y empezamos una andadura que, bueno, pues hoy en día pues es moneda corriente, pero echando la vista para atrás, y no ha pasado tanto tiempo, pues la verdad es que estábamos en mantillas hace 25 años en muchas cosas, aunque parezca sorprendente, ¿no? Claro, el cambio que se produjo tanto en Uría Menéndez como en el mercado, en el sector legal español, desde que tú entras hasta que sales de Uría o hasta el día de hoy, es espectacular. O sea, ¿cómo se vive eso? ¿Era tan bollante todo? ¿Pensabais que iba a adaptar ese tamaño el despacho o se fue dando un poco todo? No, yo creo que claramente no. Es decir, yo comparo un poco la evolución de las firmas legales en España en los últimos 30 años, pues con el sector automovilístico. Es decir, o sea, si yo comparo mi coche de ahora o cualquier coche con mi 124, pues me pregunto, ¿y yo cómo pude haber hecho un viaje de 600 kilómetros en el 124, ¿no? Pues esto es lo mismo. Ni entonces se pensaba que se fueran a crear estas estructuras, estas organizaciones tan grandes, ni que el derecho, digamos, se industrializara o se tecnificara hasta esos extremos. Antes era una actividad bastante artesanal, con firmas pequeñas, y donde se entraba para aprender desde el minuto uno. Es decir, era un oficio, pues como podían ser los gremios, y esto pasó antes de ayer, ¿no? Pero ha pasado con la casi totalidad de la empresa española en los últimos 30 años. Es decir, han sido 30 años de un avance tremendo en casi todos los campos. Sí es cierto que esa es la parte positiva, ¿no? El crecimiento, la expansión a nuevos mercados, otro tipo de prácticas, pero lo que no hay que olvidar nunca es la preparación. Es decir, antes se estudiaba mucho, también por la falta de medios tecnológicos se estudiaba mucho, empleábamos muchísimas horas en estudiar, en leer jurisprudencia, y hoy, bueno, no digo que no se haga, pero creo que se estudiaba más antes, y que es mucho mejor leer un buen manual de derecho que dedicarse a la inteligencia artificial, ¿no? Que es una buena herramienta, pero no puede suplir nunca lo que es el estudio profundo, ¿no? Claro, justo eso te iba a preguntar. Es decir, si ahora nos está viendo un joven que cree que tiene una vocación clara por el derecho o por la litigación, ¿tú qué consejo le darías? Es decir, ¿cómo tiene que ser su práctica profesional para que él prospere? ¿Qué consejo le darías? Bueno, pues lo que tiene que hacer es estudiar mucho, ser aseado, y bien vestido, ser el mismo, ser tenaz, educado y preparado. Es decir, una persona bien formada en derecho, que sepa hablar bien, que sepa escribir, que son las armas de un abogado, y que tenga el suficiente autocontrol y al mismo tiempo carácter para actuar en estrados, respetando el lugar donde trabaja y respetando a sus compañeros, y sobre todo que sea imaginativo, porque el abogado, vamos a llamarlo procesalista o litigador, el litigador, tiene que saber el mismo o más derecho que el abogado que asesora
que asesora en derecho sustantivo, pero aparte tiene que ganar los asuntos. Es decir, el abogado de litigios es el cirujano en el hospital, es el cirujano, es el médico de la UBI, de urgencias, el internista. Tiene que conocer todos los palos del derecho, todos, y tiene que tener suficiente aplomo para defenderlo y convencer a un juez y desvirtuar lo que le digan de contrario. Entonces, son perfiles escasos, los perfiles buenos de litigadores escasos, y para mí, y sin demérito de otras ramas del derecho, son los abogados puros, en esencia los abogados puros. Prueba de ello que en el mundo anglosajón, sobre todo en el mundo inglés, los litigadores, los barrister, habitan espacios físicos aparte de los solicitors, es decir, son o somos una especie singular. Yo por eso a un abogado, como tú dices, Pablo, que empiece ahora en este ámbito, pues lo que le recomendaría es que se lo crea y que haga flexiones, que practique. Y una otra duda. A ese litigador que cree que tiene vocación para dedicarse a este oficio, ¿tú dónde le recomendarías empezar a formarse? ¿En una estructura más grande en la que hay más medios, posiblemente hay más asuntos en los que pueda participar? ¿O en una estructura más pequeña, más boutique, más especializada? ¿Qué es mejor para esos primeros años de carrera? A ver, que ambas cosas tendrán ventajas y desventajas, ¿eh? O sea que... A ver, yo ya que he recorrido un trecho, unos cuantos kilómetros, pues lo tengo meridianamente claro, meridianamente claro. Es decir, yo, no de ahora, de siempre, creo que la excelencia está en muchos sitios, por supuesto, pero yo soy enemigo de la masa y de la multitud. Entonces, creo que, es decir, creo en los talleres artesanales, creo en las boutiques legales, de calidad. Y en esas boutiques son pocas, no, es decir, despachos hay infinidad de ellos, pero estoy hablando de boutique en el sentido, en el concepto de una entidad que guarde las esencias de la profesión y del conocimiento, y sobre todo que lo transmita, que sea también escuela, ¿no? Entonces, pues un abogado joven puede empezar, por supuesto, en una organización muy grande, que está muy bien, que es muy meritorio, y yo vengo de ellas, pero tienen cosas buenas, pero también efectos dilutivos, ¿no? Entonces, creo que las boutiques, como por ejemplo claramente Ayuela Jiménez, pues es un sitio soberbio para aprender y progresar. Es como si me preguntas esto, si yo quiero, ¿qué prefiero ser? ¿Trabajar en la sastrería del Corte Inglés o en una de trajes a medida? Bueno, pues en esta última, lo que sucede es que, como decía Jesucristo, muchos los llamados y pocos los elegidos. Es decir, no todo el mundo sirve para todo. Para entrar en estos sitios hay que ser bueno y sobre todo, pero básicamente tener ganas, porque el derecho se aprende, el derecho se aprende, pero hay que ser receptivo. Sí, yo creo que hay que dar un puntito más, es decir, tienes que intentar aportar la solución, dar todo, facilitar en la medida de lo posible a tus compañeros la solución de los problemas y estudiar de más, no estudiar de menos. Yo creo que esa es la parte, no tener miedo tampoco a equivocarse, sí, porque al final todos aprendemos con el tiempo, ¿no? O sea, que tampoco nacemos enseñados. Oye, Eduardo, y luego dentro de tus distintas peripecias y anécdotas vitales, tienes una faceta de escritor muy exitosa últimamente. Entonces, ¿eso es de donde estaba ya la semilla? ¿Salió cuando dejaste poco Uriame y necesitaste tener más tiempo? ¿Por qué te pusiste a escribir libros? Bueno, vamos a ver. Esto es mi venganza contra el mundo, ¿no? Es decir, es como
como los caballos del ejército, ¿no? Que dan coces, ¿no? Porque les han maltratado, ¿no? Entonces yo he trabajado mucho, me han maltratado suficientemente, yo no he maltratado nunca a nadie, ¿no? Y entonces para compensar esta cuestión, pues he decidido contar algunas cosas. Pensad que durante muchísimos años de toda mi vida yo no he podido hablar de casi nada, ¿no? Primero por secreto profesional y segundo pues por miedo a la represalia, ¿no? Entonces ahora soy libre, puedo escribir de ciertas cosas, por supuesto ficcionándolas y sin dar nombres, y como he escuchado, he visto y he tocado cosas que hoy en día resultarían pues inverosímiles, ¿no? Pues las adapto al género negro, que tiene esa virtud y la ventaja de que no me pueden meter en Guantánamo, porque con cambiar los nombres es suficiente. Y además me lo paso muy bien, le gusto mucho a la gente y bueno, y me sirve también para sentir el apoyo de la gente, como al Señor, que se le acercaban los niños, ¿no? Has publicado ya 2 libros, el tercero ¿cómo está? Bueno, voy ya por el cuarto, lo que sucede es que... ¿Y es de la misma...? No, es distinto, es distinto. Vamos a ver, el género negro, que a mí no me gusta que lo llamen negro, o sea, el género de intriga, pues como ya te digo, como yo tengo mucha mentalidad procesal, pues me gusta que jugar al ajedrez con el lector, ¿no? Entonces, pues yo escribo para todo el mundo, pero soy selectivo, en el sentido de que a mí no me gusta que mis libros estén en la estantería de un supermercado de descuento. Es decir, a todo el mundo pues, le apetece vender muchos libros, tal. A mí no. A mí lo que me apetece es que el que lo lea se lo pase bien, se ría, porque yo hago novela negra en la que lloras y ríes, ¿no? Sí. Entonces, es un juicio. Debo decir, Eduardo, que hay algunos personajes famosos en el libro que no se les pone el nombre, pero que claramente cualquier lector mínimamente avezado sabe quiénes son. Bueno, los que ven la tele a diario sí. Entonces, bueno, pues a eso aludí antes, es decir, yo pues algunas cosillas que sabía de antaño y que ahora la gente pues las descubre viendo la tele, bueno, pues son cosas que algunos sabíamos hace un tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos, lo entretenido de lo que yo hago es que el lector pues puede poner la cara y ojos que quiera, ¿no? Y eso pues, bueno, pues es un juego entretenido y también sirve de terapia y de relativizar, porque estamos acostumbrados cuando lees en los medios de comunicación que hay personajes que tienen mucho poder, que nos parecen seres intangibles, inaccesibles, lejanos, ¿no? Pero cuando los has conocido, cuando les has conocido, les has tocado físicamente, incluso han estado bajo tu mandato, ¿no? Y luego les ves aparecer en televisión llenos de cargos de púrpura y de poder, tú sabes quiénes son, sabes lo que dan de sí mentalmente, ¿no? Entonces te quedan 2 opciones, una deprimirte, ¿no? Y otra, pues aceptar la triste realidad y bueno, y la crítica que quieras hacer, pues la haces novelando. Y del cuarto libro, ¿nos puedes anticipar de que versa? ¿Es también una novela de intriga? Sí, es una novela de intriga, pero donde mucho más psicológica. Y yo siempre introduzco alguna nota de historia, porque me gusta mucho la historia, de la intrahistoria. Es decir, de los pequeños datos de la historia que la gente ignora, ¿no? Pues yo cuando hablo con un amigo argentino y se queda delante de un escaparate en la Gran Vía, asombrado porque aquí tenemos alfajores pensando que son argentinos, ¿no? Claro, le explicas que hace 1200 años
que tomamos alfajores, ¿no? Y que los llevamos allí, pues no entiende nada, ¿no? Porque le falta base, ¿no? Y el tío se sorprende, ¿no? Cuando le explicas que el dulce de leche tampoco es argentino, sino que lo trajo España de Filipinas a Argentina, pues se queda bizco. O el ceviche, que es andaluz, ¿no? Son nuestros boquerones en vinagre famosos, ¿no? Pues todo eso es lo que yo llamo intrahistoria, esos pequeños datos que configuran la realidad, que luego se desvirtúa y se mitifica, pues eso es lo que yo incluyo en las novelas. Entonces, esta novela empieza básicamente con el origen de la Guerra Civil Española, ¿no? Que la gente piensa que la Guerra Civil Española ocurrió en el norte de Marruecos, ¿no? Bueno, pues yo digo que no, ocurrió mucho más abajo. Ocurrió mucho más abajo, en una pequeña provincia española, donde se fabricaba el colacao, y que la gente no sabe hoy en día ni dónde está, ¿no? Y era un sitio maravilloso, que yo conozco por razones familiares, ¿no? Como la película de Yo tenía una granja en África, bueno, pues mi padre tenía una plantación en Guinea, ¿no? Entonces yo conviví una buena temporada con la gente de allí y lo conozco un poco, ¿no? Y entonces, bueno, pues allí empezó, y entonces hablo de los servicios secretos rusos, o soviéticos entonces, cómo se empezó a gestar eso, cómo se gestaron las elecciones del 36, dónde brotó la tormenta, ¿no? Y luego, pues por supuesto, como yo hago literatura muy circular, con tramas que se conectan unas con otras, pues bueno, voy conectando bastantes cosas. Esa es la cuarta. Y la tercera pues es estupenda también, pero... ¿Cuándo se publica? Pero hasta el año que viene no la podré sacar, porque antes hay que acabar de comercializar esta, que ya está prácticamente agotada, la última. Pero como os digo, todas son muy procesales para todo el mundo, pero quien más las puede disfrutar son los abogados listos. Porque son un fiel reflejo de lo que puede suceder en su actividad diaria, que es estudio e imaginación. Y en la cuarta también será, o sea, tendrá sus risas, tendrá sus muertes, tendrá todo, ¿no? O sea, será novelada, es decir, una base histórica, pero será novelada con todas te ríes, porque vamos a ver, no hay cosa peor que un lector petardo, ¿no? Y ya el que lea un lector petardo, pues ya se está descatalogado como lector, ¿no? Ese ya ni tiene entidad. Entonces, en esta vida hay que reírse de uno mismo y de todo, respetando a la gente, pero el sentido del humor es una muestra de talento, ¿no? Entonces, bueno, en cualquier área de la vida en la que intervengas, pues tienes que echarle gotas de sentido del humor, o como dicen en Hispanoamérica, de sazón, ¿no? Bueno, pues porque si no la vida sería muy triste, ¿no? Muy triste. Entonces, bueno, pues yo procuro reírme de casi todo, sobre todo de lo que merece la pena. Bueno, pues precisamente al hilo de esto, yo creo ya para ir acabando, ¿nos podemos reír de la situación actual, Eduardo? ¿Hay solución? ¿Cuál es tu diagnóstico de lo que estamos viviendo en España en 2025? Bueno, vaya pregunta. Sí, aprovechando que has hablado del origen de la guerra civil, pues vamos a pisar otro charco y hablemos. Bueno, yo creo que aquí se produce el efecto contrario, es decir, la situación no es para reír, es para llorar, ¿no? Los que creemos en el Estado de Derecho, bueno, pues estamos absolutamente desconcertados con lo que yo creo que es una demolición sistemática del mismo, bueno, pues razón de conservación del poder, de ambición, ¿no? Es decir, desde mi punto de vista, gobernar se debe gobernar para todos, no solamente para los que te hayan elegido, y aquí no está sucediendo eso. Creo que el Estado de Derecho está muy vapuleado diariamente. Creo que quien está al frente de muchas cosas carece de rigor y de preparación. Bueno, y me preocupa que el sistema que tenemos
no tenga mecanismos de defensa para evitar eso. Ayer mismo, un magistrado del Tribunal Supremo dictó un auto, bien, que al margen de decidir sobre lo que procedía en ese momento, que era si acordaba una prisión provisional o no, o aumentaba unas medidas cautelares o no, deslizó unas líneas que coinciden con lo que estoy diciendo. Es decir, o sea, no entendía cómo determinada persona sobre la que versaba el auto podía estar detentando al mismo tiempo la categoría de diputado. Y lanzó un aviso al aire, dijo: señores, esto merece una reflexión y un cambio legal. Creo que el sistema legal que tenemos es un sistema que está pensado para agresiones exteriores, pero no interiores. Y bueno será que cuando pase esta página de nuestra breve historia, pues a alguien se le ocurra mejorar la arquitectura sustancialmente. Y luego no nos equivoquemos. Es decir, este es un país magnífico que se recupera de las heridas muy rápido, pero donde hay gente que vive absolutamente engañada. Es un país que ofrece muy pocas posibilidades a la gente preparada y a los jóvenes. Es un país donde a día de ayer la tasa de pobreza extrema era del 28%. Y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ni vamos en un cohete ni en una bicicleta. España es un país donde hay muchas injusticias, donde hay mucha prodigalidad y donde al mando de las cosas no siempre están los más cualificados. Yo, que soy tecnócrata por convicción, creo que el ministro de Fomento debe ser el mejor ingeniero de caminos que tengamos y no otro tipo de personas. Claro, también el problema es que si el nivel medio y la propia idiosincrasia es tan bajo y funciona de una forma tan poco cualificada, yo creo que los tecnócratas huyen precisamente de entrar en él, y este es un problema. Es decir, que las personas cualificadas y bien formadas ahora mismo no adquieren prestigio entrando en un ministerio, cosa que en mi opinión, hace 20 años no pasaba. Es decir, ser secretario de Estado de Justicia era un cargo que te daba prestigio. Creo que ahora mismo ser secretario de Estado de algún ministerio determinado no te da prestigio si eres una persona cualificada. Entonces, eso es un problema grave al que no le veo solución a corto plazo. Sin duda, Pablo, pero ese es probablemente el principal problema que tiene este país. Es decir, que la gente valiosa pues no quiere estar en el cenagal que se ha convertido lo público, ¿no? Bueno, hay muchos llamamientos a la sociedad civil para cambiar esto, pero bueno, esto hay que cambiarlo por las buenas o por las malas, porque ya no hay tiempo ni para sordos ni para mudos. Es decir, este país requiere que las cosas funcionen, que la gente tenga oportunidades, que la gente deje de habituarse a ser pobre, que no sea un drama prosperar en la vida, sino un objetivo. Y bueno, que haya equilibrio territorial de verdad, es decir, que un señor, no por nacer en un sitio o en otro, va a tener más posibilidades, ¿no? O menos. Bueno, y probablemente lo que haya que hacer es un renacer de la sociedad española. Es decir, hay que activar a la gente. Yo incluso hay veces que he pensado que echaban algo en el agua, ¿no? Alguna suerte de narcótico o algo, porque no entiendo cómo la gente ha perdido la capacidad de crítica, no, están entretenidos con... Es como un partido de fútbol. Tú tienes una camiseta de un partido, defiendes todo lo que te diga el partido, no piensas críticamente si te encaja o no,
Y si discrepas, es que eres del otro partido, cuando a lo mejor discrepas porque has pensado que esa medida concreta no te convence y no eres de ningún partido. Entonces es casi irrespirable, ¿no?, hablar de estos temas ahora, porque te encuadran en un bando cuando a lo mejor tú no estás en ningún bando, sino que simplemente eres una persona crítica que puede razonar que algo no funciona. Ya, pero por eso algunos levantamos la voz donde haga falta, porque lo que España precisa es un España-Malta 12-0, y eso lo necesita ya, con urgencia. Es decir, cuanto más tiempo pase, mira, pensemos una cosa, en los últimos 5 años, 1 millón de españoles titulados superiores se han ido fuera a buscar garbanzos. Eso es dramático, eso ha pasado en países hispanoamericanos, es decir, pero no actualmente en un país europeo. Entonces, ese drenaje de talento es exclusivamente culpa de quienes gobiernan. Y no hablemos de los políticos en general, no, oigan usted, gobierna el que tiene el BOE en cada momento. No hagamos la teoría del borrón de que todo el que no. Usted tiene una responsabilidad y la cumple. Y si usted no cumple el contrato social, el mandato que le han dado sus electores, y cambia absolutamente a lo que se obligó, usted se va. Por eso digo que el sistema institucional español tiene muchísimas fallas y debe ser reparado cuanto antes en beneficio de toda la sociedad. Si es que, un ejemplo, si en Luxemburgo el salario mínimo son 3.500 euros y la vivienda es más barata que en Madrid, pues ¿cómo un titulado no se va a plantear irse a Luxemburgo a quedarse en Madrid si no va a poder acceder a una vivienda, no va a cobrar 3 veces menos? Claro, es normal, pero es que realmente estamos privando de oportunidades a esos jóvenes. Sin duda. Y eso es gravísimo. Sin duda. En Luxemburgo es más alto el salario del son más altos. Pero tú, por ejemplo, tú te vas a Dubái, que es un sitio que yo conozco un poquito, y es un estado desconocido aquí pensamos que van en dromedario y con chilaba, ¿no? Allí está todo el talento occidental del mundo desplazado allí, y hay 52.000 empresas tecnológicas, y si se quiere que llueva, llueve, se bombardean las nubes, y dejas un reloj Rolex en la acera y a los 3 meses sigue en la acera, porque nadie delinque, no existe el desempleo, no se pagan impuestos, y la persona con talento y con ganas prospera inmediatamente. Entonces nosotros estamos anclados en otra historia, es decir, un país tiene dos modelos económicos: o tienes mucha tecnología o mano de obra barata. Si no estás en ninguno de esos rangos, como le pasa a España, solamente te queda servir paellas en verano. Y eso da para 10 millones de personas, no para 50. Entonces es muy triste que una persona no tenga futuro, que no pueda ni siquiera alquilar un piso compartido, una habitación. Es patético. En España, del año 50 al año 70, se hicieron 8 viviendas de protección pública. Creo que el año pasado se hicieron 2.500. Entonces, no será por falta de suelo en España. Entonces, aquí no estamos a lo que hay que estar. Por eso, pues a los jóvenes, en vez de caer en el desánimo, pues yo lo que les recomendaría es que se preparen cuanto más mejor. Creo que han puesto un teléfono ahora para ayudar a la situación de la vivienda. Creo que han habilitado una línea telefónica. Y esto es serio, y hubo también otra ministra, acuérdate, que salió por televisión diciendo que la aportación del Ministerio de la Vivienda era regalar unas zapatillas, las Kelly Finder, ¿no?, para encontrar vivienda. Entonces, todo esto probablemente sucede porque no hay sanción, ¿no? Es decir, aquí un señor llega, se sienta en la silla y puede decir el disparate mayor que se le ocurra,
bueno, la gente al final se acostumbra a estar mudo y bueno, pues estamos como estamos, pero cuando un país tiene la tasa de pobreza que tiene y nos dicen que, bueno, en fin, que todo son ríos de miel y de oro, ¿verdad? Pues uno no tiene más remedio que cabrearse. Sí. Hay que cuidar de los jóvenes y sobre todo defender a los jueces y a los fiscales. Eso es lo que, fíjate, lo que peor llevo de esta época, llevo mal varias cosas, pero que se cuestione sistemáticamente a los jueces y a los fiscales cuando tú percibes el trabajo que realizan. ¿Que habrá algunos que no lo harán bien? Pues como todo, pero tú no puedes cuestionar institucionalmente al Poder Judicial en función de unos determinados intereses, porque además, lo que es más curioso es que los mismos que critican sistemáticamente al Poder Judicial, cuando un juez adopta una decisión que afecta a los contrarios, pues lo alaban. Entonces, no nos damos cuenta de que es incompatible. O sea, no podemos cuestionar, porque si cuestionas el funcionamiento del sistema judicial, no le puedes pedir a la gente que crea en la justicia y que someta un asunto a un juez que es fascista o que es que es un disparate tan absoluto que me resulta inconcebible que se esté produciendo ese debate y esa crítica por parte de ministros en Twitter. O sea, es que es un disparate absoluto. Bueno, totalmente de acuerdo. Además, piensa que esto nunca había sucedido. Claro. Es decir, esto es nuevo. O sea, es nuevo que el Poder Ejecutivo pretenda ser todo, aunar en un puño todo, ¿no? Y no es que haya crítica a los jueces, es que hay crítica a los jueces que no me dan la razón. Justo. Eso no es crítica, eso es persecución. Es que me parece, de hecho, la propia prueba de que tenemos un Poder Judicial y unos miembros que lo conforman, que funciona, es que un juez que está enjuiciando algo que pueda afectar al gobierno sabe que le van a perseguir por tierra, mar y aire. O sea, no creo que sea agradable para él que se cuestione su familia, dónde trabaja su hija, las casas que se compra, si tiene dos DNIs. O sea, es todo tan disparatado que un juez se tenga que liar a meter querellas porque le atacan sistemáticamente periodistas. Es tan disparatado que, bueno, pues si un juez adopta una decisión que es contraria al derecho, se recurre y afortunadamente tenemos un sistema de garantías que lo revocará y habrá un juicio que pasará o que enjuiciará a otra persona y si la instrucción es un disparate, pues no le condenará, pero no es... Le pasa a un familiar del presidente del gobierno y a una persona de a pie. Sí, pero no podemos cuestionar todo el sistema. Totalmente de acuerdo, Pablo, pero piensa una cosa, es decir, esto, al final, ¿qué ha sucedido? Al final ha sucedido, bueno, digamos que un determinado grupo de personas se instala en el poder y aquello que propugnaba como renovador, reformador, novedoso, pues ha sido un cuento. Es decir, al final lo único que se ha creado, que es lo que criticaban, una casta, bueno, pues ahora hay una megacasta. Es decir, si tú o yo se nos ocurre decirle a un juez o a un fiscal en nuestra actividad como abogados profesionales el día a día, se nos ocurre decirle la centésima parte de lo que aquí se permite un ministro decirle a un juez o a un fiscal, bueno, pues tendríamos un desacato como la Catedral de Burgos como poco. Entonces, estamos en una situación donde se abusa claramente de los privilegios, donde hay ciudadanos ya de primera, de cuarta y de quinta, donde usted no sabe con quién estoy hablando. Yo paso por el fast track en el aeropuerto y a mí no me miran el equipaje. Yo tengo que ir en un Audi blindado que vale 700.000 euros y en un helicóptero para cualquier tipo de actividad. Oiga, mire, yo simplemente con esto termino. Yo recuerdo una anécdota muy antigua, que contaba un periodista de la BBC británico que un día paseando por una calle de La Haya vio una señora mayor con un gorrito con flores, vestida de azul celeste,
y era la reina Beatriz de Holanda. Y se le acercó el periodista y le dijo: Majestad, ¿no le da usted temor o reparo andar sola en bicicleta sin escolta por la calle? Y la reina miró al periodista y le dijo: ¿le parece a usted poca escolta a 10 millones de holandeses? Compara eso, Pablo, con lo que tenemos aquí, que determinadas personas necesitan 3 anillos de seguridad de policía, necesitan irse de veraneo con docenas de guardias civiles. Entonces, el que duerme mal es porque no tiene la conciencia tranquila. Pues es una buena forma de acabar el podcast, Eduardo. Muchísimas gracias, te agradecemos tu visita, ha sido súper interesante. Un placer y encantado de estar con vosotros y repito, esta es una magnífica firma de presente y de futuro. Pues muchas gracias. Y a los demás, gracias por ver el episodio. Volveremos muy pronto con otros invitados interesantes.